Livinov muy gentilmente nos atiende. Vamos a conversar con él, es director de estudinero.net. Vamos a charlar un poco acerca, de una publicación interesante en relación a este protocolo para las finanzas, para nuestras finanzas, como consecuencia, no en el marco de esta pandemia que estamos viviendo. Livinov, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Lo saluda Francisco Villanueva desde la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, Francisco. Gracias por preguntar. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué debemos tener en cuenta en relación a esta pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo cuidar las finanzas? ¿Cómo invertir? O de repente también mirar un poco de cerca este protocolo, lo cual hablaba un poco usted en una publicación reciente en un matutino. Sí, yo lo que planteo es primero entender un poco el objetivo del protocolo, ¿no? Entonces, un protocolo generalmente se aplica en una situación en la cual hay distintos puntos de vista sobre un tema en particular que es de mucha importancia, en este caso tiene que ver con la salud pública, y de repente, como hay distintas opiniones o distintas creencias, se decide directamente por ley dictar una serie de normas y procedimientos que todos debemos cumplir para evitar que alguien que cree distinto termine perjudicando al resto, digamos, ¿no? Y es lo que sucede. Entonces, en vez de discutir de si el coronavirus se contagia de una forma u otra, si hay que usar barbijo o no, se determina que todo el mundo tiene que usar barbijo y listo, ¿no? Entonces el protocolo de alguna manera viene a ayudarnos a actuar en momentos en los cuales hay distintos criterios sobre un mismo caso. Y en ese sentido es que a mí se me ocurrió aplicar también o proponer una especie de protocolo para las finanzas personales, ¿no? Que tiene que ver con que mucha gente ya estaba confundida con el tema del dinero, de sus finanzas personales. Sí. Cuando hablamos de finanzas personales hablamos de el ingreso, el gasto, el ahorro y la inversión, ¿no? Esos 4 pilares de las finanzas personales. Mucha gente ya estaba confundida desde antes, y con la irrupción de la pandemia y todos los cambios que eso está trayendo aparejado, que para mí son una aceleración de acontecimientos que ya se estaban dando de manera más paulatina, pero ahora se aceleran, queda todavía más confundida. Y en ese sentido me parece que un protocolo o la propuesta de un protocolo podría llegar a ayudar. Claro. Bueno, qué interesante, digo, tener en cuenta esto. A ver, tenemos varios escenarios hoy, Livinov. Una persona, por ejemplo, o una familia en realidad que no ha podido pagar el alquiler durante estos 3 meses, ha generado deuda. Aquellos, por ejemplo, que vienen pagando la mínima de la tarjeta de crédito están generando deudas, o que simplemente vienen ocupando la tarjeta hasta, terminar el límite, ¿no? Existe un protocolo para eso también, digo, para llevar un proceso hacia la normalidad de la finanza, de la economía dentro de un hogar, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, de hecho, el protocolo de las finanzas personales siempre dijo, y eso lo podés leer en cualquier libro de finanzas personales, sí, de hace 40, 50, 60 años, de que es muy importante que una persona, que una unidad familiar, en todo caso, tenga un ahorro para emergencia, ¿no? Eso siempre se habló, porque tener un colchón, un ahorro para emergencias es lo que, en situaciones como la actual, te permite actuar de manera más racional y poder enfrentar el tema desde otro lado. Y ese ahorro para emergencia se puntualiza concretamente en 6 meses tus ingresos. Entonces, fíjate qué bien hecho que está ese protocolo de finanzas personales, en el sentido de que la gente que pudo ahorrar en su momento para tener 6 meses de ingresos como ahorro de emergencia, colocado en moneda dura o en algún tipo de inversión accesible, sí, pero que no se te devalúe y que puedas acceder cuando quieras, se encuentra ahora con que tiene no solamente esos 6 meses de respaldo por cualquier cosa, sino que también con los subsidios que da el Estado, esos 6 meses se pueden alargar a 9, digamos, ¿no? En función de lo que el Estado está dando. O sea que tendrías para 9 meses de poder transitar una situación de emergencia como la que estamos transitando, sin tener que endeudarte o sin tener que hacer locuras financieras. Entonces, en ese sentido, el protocolo
funciona perfectamente. O sea, decir que una familia tipo tendría que pensar, por ejemplo, en hacerse de un ahorro de 6 meses, eso comparable a un ingreso de lo que comúnmente cobra mes a mes, digamos. Claro, suponete que una familia trabajan los dos padres y entre los dos ganan 90.000 pesos, por decir algo, ¿no? Sí. 80.000 pesos, 90.000 pesos. Entonces, tendría que tener aproximadamente 540.000, 550.000 pesos ahorrados, que hoy en día, digamos, son algo así como 3.000, bueno, depende qué tipo de cambio utilicemos, pero sería algo así como 4.000, 5.000 dólares, ¿no? Sí. Ahorrados y de fácil acceso como para poder capear este tipo de temporales, que en este caso se manifiesta en forma de pandemia, pero también podría ser que echen del trabajo a uno, claro, de los dos, o a los dos, o cualquier otro tipo de accidente financiero. Claro, entonces le da un respiro de 6 meses de poder reinventarse o de poder, de alguna manera buscar otra alternativa de ingreso. Exacto, ¿No? Sin tener que tomar deuda, que es un tema que vos tocaste también antes, que también es muy importante, porque también podemos elaborar un protocolo para las deudas, ¿no? Porque también esta es una realidad, aquellas familias que hoy están muy endeudadas porque no pagan el alquiler, porque tienen que enfrentar esto acá cuando tengan que comenzar a pagarlo, cuando de a poco se vaya todo normalizando de a poco, o esta nueva normalidad, como lo dicen, ¿no? También hay una realidad ahí, ¿no? Aquellas personas que están endeudadísimas con las tarjetas de crédito, me imagino que debe ser algo hoy importante en la República Argentina. Claro, porque hay distintos tipos de deuda, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que hace un poco más de un año fui a hacer una nota para Canal 9 y en ese momento la noticia era que más del 50% de las familias estaban endeudadas. Sí. Y ahora se conoció hace muy pocas semanas que más del 90% de las familias argentinas están endeudadas, ¿no? O sea que claro, de cada 10 argentinos, 9 tiene algún tipo de deuda. Ahora, que tenga algún tipo de deuda no quiere decir siempre que sean los mismos tipos de deuda, que todos estén muy endeudados, porque hay deudas que pueden llegar a ser convenientes, son las menos y en general aparecen en momentos como el que estamos viviendo, pero no es lo mismo, como decías vos, estar endeudado con la tarjeta de crédito realizando el pago mínimo todos los meses y viendo cómo esos intereses, ese costo financiero total empieza a generar una bola de nieve que después termina siendo más importante los intereses que la deuda. No, por supuesto. Que estar endeudado con un préstamo a monotributistas a tasa cero, con un periodo de gracia de 3 a 6 meses para empezar a devolverlo, y que cuando lo terminas de devolver, sí o sí vas a estar devolviendo por lo menos el 60% claro, que prestaron en términos reales, ¿no? Con inflación proyectada. Entonces son distintos tipos de deuda. En general, yo siempre digo que la mayoría de las deudas no son convenientes, por lo menos en la Argentina, que no tenemos un sistema desarrollado, un sistema financiero desarrollado en términos de deuda, desde el 2001, que el sistema bancario argentino nunca pudo volver a acomodarse. Entonces, pero hay deudas como decíamos, la tarjeta de crédito o un crédito a sola firma o un préstamo personal, que son tasas generalmente altísimas, y hay otro tipo de deudas que tienen que ver con los créditos a monotributistas o con los préstamos hipotecarios, que son quizás más accesibles y pueden llegar a ser convenientes o no en función del destino que se le dé a ese dinero. Hoy muchos emprendedores están más que nada pensando en sobrevivir, ¿no? Digo, acceder a uno de estos préstamos para pagar sueldos de sus empleados, pero ahí ya se plantea otra lógica, ¿no? Porque no es plata que toman, no es crédito que toman para invertir en la empresa, sino directamente para sostener, ¿no? La planta de empleados que tienen y de alguna manera sobresalir ante la situación, el escenario actual que tenemos, ¿no? Sí, bueno, es así porque, como sabemos, esta pandemia lo que hizo fue generar una caída muy, muy fuerte del consumo y también gracias a las medidas que hubo, directamente hay empresas que no pueden funcionar o que no pudieron volver a abrir sus puertas al momento, ¿no? Y ya estamos hablando casi de 3 meses. Entonces, eso genera los problemas económicos que estamos viendo y, bueno, en ese sentido, el Estado parece que está
tratando de ayudar con los préstamos y todo eso, pero es una crisis de una magnitud que vamos a ir descubriendo de a poco, ¿no? La buena noticia es que por lo menos si miramos lo que está pasando afuera, como mirábamos antes Europa, España, Italia, y nos asustamos, bueno, ahora tendríamos que también mirar y ver cómo ellos aparentemente tienen una situación muy controlada y están volviendo a una cuasi normalidad, ¿no? Entonces eso genera por ahí la sensación de que si hacemos las cosas bien, quizás en algún momento de este año las cosas se puedan empezar a acomodar, pero claramente va a haber un tendal de deudas y también quiebras y muchas empresas que bajaron la cortina y no la van a volver a subir. Sí. De ahí también creo yo que el Estado va a empezar con una segunda fase que va a venir más por el lado de incentivos claro. Fiscales y todo eso, ¿no? Nicolás, te pido algunos detalles respecto a un protocolo, respecto a qué cosa, a que, por ejemplo, hay una familia tipo, un ingreso de las dos personas en una casa, siguen cobrando normalmente, digamos, su sueldo. ¿Cómo hacen para llegar a esos 500.000 pesos? ¿Cómo ahorran mes a mes? ¿Dónde meten la plata? Porque viste que vivimos en un país donde el peso se desvaloriza cada rato, digamos, es decir, nuestra plata va perdiendo valor en cada momento, pasa algo en el exterior y nuestra plata se va devaluando más. Sí. ¿Dónde meten la plata hoy para llegar a esos 500.000 pesos en el caso de que una familia tipo siga cobrando su sueldo? Y bueno, vamos a armar un colchoncito, me parece que tenemos que armar una base, lo ideal para que si pasa algo de acá a fin de año, después de la pandemia o cuando vaya transitando esta situación, digamos, estemos ante un escenario diferente. ¿Cómo hace, Nicolás? Bueno, en primer lugar, es verdad lo que decís vos, que en la Argentina el dinero en pesos, si no está invertido, se evalúa rápidamente. Lo que está sucediendo en los últimos 6 meses, afortunadamente, y eso es una buena noticia en el plano económico, sí, es que la inflación está descendiendo. O sea, si vos tomás de noviembre a esta parte, vas a ver que con datos del INDEC la inflación fue disminuyendo en todos los meses, salvo en el mes de marzo, en donde hubo una corrida hacia los supermercados cuando se declaró la cuarentena y la gente salió a estoquearse por temor a después no tener, y eso impulsó los precios en marzo, que crecieron un 4%, más que nada por esa semana y pico de esa primera semana de cuarentena. Pero después, al mes siguiente, cayeron al 1,5%. Se dice que el mes pasado también estuvieron, hay que ver, se va a conocer en pocos días el número de inflación del mes pasado, pero se dice que estuvo también en el 1 y pico por ciento. O sea que la inflación viene descendiendo y a ese ritmo, supongamos que después se acomode en un nivel del 2%, sería lo ideal, y yo creo que puede pasar algo así porque la caída de consumo de la que hablábamos antes justamente hace que no haya mucho margen imagínate que hablamos de por ahí empresarios, quizás también del rubro de alimentación, que están pagando sueldo con dinero prestado por una caída también terrible que hay de la demanda y del consumo, no tienen margen para aumentar los precios porque ya directamente no venderían nada. Entonces, si pensamos en una inflación proyectada quizás del 2% mensual, que te da un 24% anual, hoy en día los plazos fijos con la tasa mínima que dispuso por ley el Banco Central del 30%, te estarían dando un rendimiento positivo. Está bueno, 30% están hoy la tasa de interés de los plazos fijos. De los plazos fijos de los bancos, mira vos, qué interesante. Está bueno ese análisis, digamos, digo, si hablas de una inflación anual de 24 y un plazo fijo te da un 30%, digo, está bueno, está claro, interesante. Lo que pasa es que, bueno, hay distintos analistas y economistas que todavía hablan de una hiperinflación porque el gobierno está emitiendo que podemos caer en una hiper. Yo la verdad que no lo veo ese escenario para nada, porque justamente estamos hablando de una economía cuyo consumo cayó muy fuerte, ¿no? Entonces, yo nunca vi una historia de una hiperinflación con una caída tan fuerte de la demanda. La hiperinflación se da en momentos en los cuales la economía está creciendo a tasas muy, muy aceleradas, que en todo caso podría en algún momento llegar a ser un riesgo si la economía argentina se recupera el año que viene y eso, que se acelere la inflación, esas cosas que conocemos, pero por ahora no lo veo para nada, con lo cual la pregunta puntual de dónde se puede ahorrar, bueno, existen hoy alternativas en pesos para una parte de ese patrimonio, digamos, y después también comprar quizás los dólares permitidos, que son esos 200 por persona, ¿no? Quizás ¿Hay fondos de inversiones en los bancos o alternativas de fondos de inversiones, Nicolás?
Sí, hay en los bancos. Yo siempre prefiero hablar más de los fondos como una inversión de las sociedades de bolsa. Bien. Porque son tienen un menú de instrumentos más amplio, con rentabilidades más interesantes y costos más bajos. Entonces, más que los bancos, hoy en día hay sociedades de bolsa online que se abre cuenta, puedes abrir una cuenta en 15 minutos y fondear esa cuenta en la sociedad de bolsa a través de una transferencia bancaria con tu CBU, y vas a estar operando con tasas mucho más bajas, rendimientos más altos, y también, digamos, si no querés, no para operar acciones ni nada de eso, sino para operar solamente fondos como una inversión, lo puedes hacer tranquilamente, y no tenés ni costo de apertura ni gastos de mantenimiento, con lo cual... Mirá vos, o sea, el que está asesorado, Nicolás, y el que sabe puede invertir de alguna manera, ¿no? Leía el otro día un artículo de las acciones de Mercado Libre, que es increíble lo que subió con toda esta pandemia, digamos, desde que comenzó, por ejemplo. Claro, sí, seguro. O sea, bueno, yo justamente tengo una empresa de e-learning, en donde damos cursos de finanzas personales y de inversión bursátil, y enseñamos cómo una persona puede tomar la bolsa y generar ingresos pasivos a través de la bolsa, invirtiendo no siempre en los activos más famosos, más populares que uno conoce, que bueno, son las acciones, ¿no? Claro. Pero que no, ¿Con cuánto puede son... uno poner en la bolsa? ¿Con cuánto puede empezar una persona, Nicolás? No, en la sociedad de bolsa que yo te estoy diciendo, por ejemplo, las sociedades de bolsa online que hay en la Argentina, eso a partir de 2.000 pesos vos ya puedes empezar a invertir, no tiene un mínimo. ¿En serio? ¿A partir de 2.000 pesos una persona común y corriente puede empezar a invertir en la bolsa? Mira vos, qué interesante. Sí. Qué bueno que está esto, digo, la educación financiera, porque está bueno dar a conocer alternativas a la sociedad de cómo puede invertir más allá de pensar siempre en el típico compro dólar, ¿viste? Seguro, lo que pasa es que si vos te pones a pensar a la clase dominante, lo que es el sistema financiero dominante, le conviene que la gente sea lo más ignorante posible en términos de cultura financiera. ¿Para qué? Para que gasten todo, pidan préstamos y poder colocar ese dinero ocioso que tienen a préstamos a tasas altas a aquellos que no manejan bien sus finanzas personales o que no quieren interiorizarse o estudiar. Pero yo te aseguro que está lleno de oportunidades de inversión. La Argentina es un país que justamente por ser tan volátil en su economía presenta oportunidades únicas de inversión, y que para aquel que se pone a leer sin tener ningún conocimiento previo, ni ser economista, ni contador, ni mucho menos, simplemente leer cosas básicas y reglas básicas de las finanzas y entender que siempre cuando te ofrecen más rentabilidad vas a tener que afrontar un mayor riesgo, y entender cómo poder diversificar un portafolio de distintas inversiones. Hoy en día, por ejemplo, está prohibido, sabemos, comprar dólares, hay más de 200, entonces la gente dice que no se puede comprar más de 200, sin embargo, si vos estudias un poco cómo es el asunto, estudias un poco de cultura financiera, vas a ver que a través del Bitcoin y de los criptoactivos vos podés dolarizarte sin tener riesgo de que el Bitcoin suba o baje, sino simplemente utilizando los criptoactivos para dolarizarte de manera legal e ilimitada. Podés comprar todos los dólares que quieras. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que ir aprendiendo, hay que informarse, interiorizarse. Y está bueno, porque uno puede seguir, digo, está trabajando, tiene su sueldo, tiene su ingreso familiar, pero a la vez también puede tener inversiones, ¿no?, en estas alternativas que vos estás mencionando, Nicolás, y bueno, de alguna manera tener activa su plata, su ahorro, seguir invirtiendo y seguir juntando, seguir de alguna manera también, como decía Arsén, invirtiendo su dinero, ¿no? Es que claro, vos fíjate que desde las finanzas personales, que es el tema importante con el que estamos tratando hoy, vos tenés tus ingresos, ¿no? Y la gente generalmente se queja de que los ingresos son bajos o no le alcanzan. No le llega, claro. Y hay formas de potenciar esos ingresos. ¿Cómo se potencian? Si vos gastás de manera inteligente, aplicás distintos protocolos que hay para tus gastos dentro de las finanzas personales y podés generar un excedente entre tus ingresos y tus gastos, ese excedente da la aparición del ahorro, ¿no? Genera la aparición del ahorro, o sea, la generación de patrimonio. Y después ese ahorro o ese patrimonio vos lo invertís, y con esa inversión vos vas a generar lo que yo llamo un ingreso residual, ¿no? Que sería un ingreso extra de tu trabajo en relación de dependencia o tu trabajo como cuentapropista o monotributista, lo que sea. Generas un ahorro extra con las inversiones que de una manera paulatina y mes a mes va a ir creciendo de a poco sin tomar demasiado riesgo y todo, pero vas a ver que en el mediano plazo
eso va a generar un ingreso cada vez más importante que se va a ir sumando y aumentando tus ingresos totales. Importante realmente, ¿no? Muy interesante. Seguramente se nos va un poco el tiempo, Nicolás, pero vamos a seguir charlando, si te parece, porque está muy bueno, muy interesante esto de seguir educando un poco a la gente, mostrar las alternativas que hay. Así que bueno, te agradecemos esta entrevista, Nicolás, muy gentil por tu tiempo, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Nicolás Livitnov, director de estudinero.net.